Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la escuchan. Que dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía, la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, aquí tenemos nuestro plan de tratamiento y ahorita que me acordaba yo hay una cédula de supervisión con la que nos supervisa el CONADIC y nos preguntan cuál es la estrategia que utilizamos y nosotros decimos que es ayuda mutua en comunidad terapéutica. Son los dos fundamentos de nuestro proceso de tratamiento. Muchos cuando hablan de ayuda mutua lo identifican con los programas de los 12 pasos. Pero aquí no se ve esto como un programa, ¿no? Hay los programas, hay que ver cómo se utilizan las palabras, en qué contexto y dónde fueron, en qué contexto y cómo se generaron. Recordemos que la idiosincrasia, la forma de ser y de comportarse y de manifestarse y de comunicarse de las personas que nos están compartiendo aquí su experiencia, porque este no es más que un compartimiento de experiencia. La ayuda mutua es un compartimiento y por ahí lo dice hasta en alguna fórmula escrita, de experiencia, fortaleza y esperanza con respecto a un problema común. Aquí en realidad lo que nos interesa es el problema común, el problema que tenemos todos. Lo que pretendamos que nos hace diferente no tiene aquí ningún peso aquí. Lo que se considera es lo que tenemos en común, ¿verdad? Y lo que tenemos en común es un problema de salud. Este compartimiento escrito lo hicieron escrito para lograr un mayor alcance del que pudiera tener el compartimiento de esa experiencia, fortaleza y esperanza, que en un principio era el que se daba cuando se reunían las personas para compartir. Acá nos dice, cuando vieron ellos que el agruparse en torno a ese problema y que lo que sugerían estaba dándole resultado en ese momento, pues dice, si continuamos hablando de esa agrupación
de personas que tenían este problema de salud. Dice, y aquí cuando escribieron este libro, que se terminó de escribir en 1937 y se publicó en 1939, estaban muy optimistas con respecto al logro de esta forma de agruparnos para, mediante la práctica de ciertos principios, lograr el cambio que necesitamos y poder salir de la base de salida, de la base que nos obliga a olvidar la salida, ¿no? La base que nos obliga a olvidar, a buscar la salida de nuestra situación, está planteada aquí como lo que llaman el primer paso, ¿no? Así se llama el primer paso. Pero es el punto que está en la vida de un adicto, que ya le obliga a buscar la salida de esa situación que está viviendo. ¿Cuál es esa situación que está viviendo? Esa situación que está viviendo, y basándonos en el primer paso, en lo que dice aquí el primer paso, no importa lo que dice, sino algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, impotencia y pérdida de las facultades de la voluntad. Son dos expresiones que aparecen allí en lo que llaman el desglose de los pasos, porque realmente los pasos donde aparecieron primero fue aquí en el capítulo 5, y lo único que apareció de los pasos eran los enunciados de los pasos, ¿no? Aquí en el capítulo 5, en cómo trabaja o cómo funciona este método, si se le puede llamar método, de salir de nuestra situación, nos dice, he aquí los pasos que dimos. Vamos a quitar eso de pasos que dimos. He aquí lo que hicimos y sobre todo los resultados que tuvieron lo que hicimos y que se sugieren como programa de recuperación. Programa, método, práctica, ¿no? Y la base en que está asentada la situación de la vida de un adicto permanentemente, compañeros, permanentemente, es esta base que está enunciada en el primer paso y que después nos dicen que es una sentencia de desahucio, ¿no? Dice, admitimos que éramos impotentes ante el consumo, coma, la coma tiene, la lectura de las cosas, compañeros, la lectura de los textos tiene cierto chiste saberlo leer. No todos estamos habituados a la lectura y a manejar esto, ¿no? Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Aquí esta coma significa que por esa causa nuestras vidas se habían vuelto, en español dice ingobernables. La traducción en inglés, que fue como se escribió esto, dice inmanejables. Y el significado de eso, acá para nada tiene que ver con lo que entienden en los grupos por la ingobernabilidad de no obedecer las reglas o no hacer caso de las cosas, no. La traducción de esta inmanejabilidad de nuestra vida, para que se comprenda mejor, es la incapacidad de hacernos responsables de las distintas áreas de nuestra vida como consecuencia de que no podemos no consumir. Hacernos responsables de las distintas áreas de nuestra vida significa que por no poder no consumir, no podemos hacer lo necesario para cuidar esas áreas de nuestra vida, ni podemos hacer lo necesario para no
para no dañarlas. Y ese es el punto en que uno está. Ahora, admitimos, no es decir, la admisión no es una admisión verbal. Aquí pues llega uno y todos dicen, porque ven que los demás lo dicen, se presentan y dicen, soy adicto. Eso es decir que soy impotente ante el consumo, que no puedo no consumir. Pero no basta con decirlo, la admisión de algo, si es realmente una admisión y no una declaración, porque donde llegamos, pues empezamos a expresarnos igual que como vemos que se están expresando los demás, ¿verdad? La admisión es llevar a cabo aquello que es consecuencia de lo que estamos admitiendo, ¿no? En realidad buscar la salida de nuestra situación, no decir soy adicto sin saber el peso o lo que significa ser adicto, ¿no? Ese es ese es un ejemplo de cómo esto no es un programa. Esto es material de trabajo, como cualquier compartimiento. Es material de trabajo. Aquí nos dicen, cuando vieron esto, ellos estaban optimistas, dicen en el prólogo a la primera edición. Toda la cronología de todo esto viene resumida en un libro que se llama AA llega a su mayoría de edad, donde trae una serie de fechas y lo que va pasando en esas fechas. En ese momento, dice, nosotros, los que en ese momento se llamaron Alcohólicos Anónimos, y se llamaron Alcohólicos Anónimos por casualidad, compañeros. El libro se llama Alcohólicos Anónimos por casualidad. El libro realmente se llama La Salida, nomás que no pudieron ocupar el nombre porque ya estaba ocupado, ¿no? La salida a esa situación de no poder no consumir y por esa causa no poderme hacer responsable de las distintas áreas de mi vida. Acá dice, entonces en ese momento estaban optimistas y estaban causando una impresión notable, ¿no? Por ejemplo, aquí a algún médico, dice, le pidieron a un médico que durante su vida atendió a cerca de 40,000 adictos, y el médico también vio mucho potencial en la forma en que estaban trabajando estas personas su problema común, ¿verdad? Dice acá, sí, vieron mucho potencial, porque ellos sabían cuál era la solución, pero ellos mismos reconocen que no podían aplicarla ellos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dice, desde hace mucho tiempo, los médicos, que son los encargados de tratar los problemas de salud, nos hemos dado cuenta de que alguna forma, y aquí utilizan dos palabras, ¿verdad? Dos palabras, y lo que importa no son las palabras. Yo insisto mucho en no quedarnos atrapados con las palabras, que alguna forma de psicología moral, lo dice Silkworth, ¿verdad? El doctor Jung también nos dice que él usaba esos métodos con muchos otros pacientes, pero que nunca había tenido éxito con un adicto de nuestras características, con una persona con un trastorno de personalidad, con un problema cerebral de nuestras características. Sí sabían lo que se necesitaba, pero no podían ellos implementarlo. Entonces, entre nosotros se dio la posibilidad de entre nosotros mismos ir implementando mediante la práctica de todo lo que aquí se dice, pues lograr
ir saliendo de nuestro problema y mantenernos fuera del problema. Dice aquí, es de apremiante importancia, pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. Las normas ultramodernas y el enfoque científico que aplicamos a todo puede ser la causa de que estemos mal preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos. Acá lo que está diciendo, en otra forma, se lo voy a decir en otra palabra, es que dentro de la currícula de sus estudios, pues no estaban los temas que se referían a lo que es el principio que nos saca de nuestra situación, ¿no? Eso lo dice Silworth, que en el campo de las adicciones y en todo esto, pues era un verdadero experto, ¿no? Que había dedicado todo su tiempo y todo su esfuerzo a esta cuestión. En el capítulo, eso nos lo dice en el capítulo 2. Otra cosa que les quería yo decir, hay muchas veces que la gente está interesada en leer algún libro y piden algún libro creyendo que este libro es poca cosa. Como ven aquí un montón de libros que tal vez sean más llamativos, creen que lo que hay aquí es poco y lo que hay aquí es muchísimo, compañeros. Es más, gran parte de lo que está acá, está aquí adentro. No tenemos por qué no. Y esto no es para leer como se lee una historieta o algo así. Aquí en el capítulo 2, acá, con otro gran médico que tiene la característica de que como parte de su currícula, de lo que él manejaba, sí entraba el conocimiento de lo que manejamos aquí y llamamos espiritualidad, ¿no? Pero no se pierdan el nombre. Si manejaba ese, fue un discípulo de Sigmund Freud que precisamente no desechaba para nada el manejo de toda esta sabiduría que está aquí, ¿no? Después de algún tiempo se llegó a decir que estamos viviendo en la época junguiana, ¿no? Y cuando se le preguntó al médico, a alguien que tenía muchos recursos y todo esto, hay otro artículo que leí sobre este Roland H., no me acuerdo cuál era el H, era una persona muy, muy rica de allá, se fue a Europa, a Suiza, y vio a este médico. Le suplicó que le dijera toda la verdad y el médico se la dijo. Era un caso desahuciado. Ahora, para que lo que aquí estamos leyendo no sea de utilidad, no debemos pensar que se refiere a algunas personas que tengan determinadas características, sino que se refiere a las personas que tenemos el problema común de los que aquí tenemos. El primer paso, les dije, es una sentencia de desahucio, ¿no? Si no podemos no consumir, y eso se aclara viendo el diagrama del ciclo adictivo, nunca más podría recuperar su posición en la sociedad y tendría que encerrarse bajo llave o tener un guardaespaldas si esperaba vivir bajo largo tiempo. Esa fue la opinión de un gran médico. Eso el guardaespaldas tampoco hubiera funcionado, ¿no? A mí una vez me llamaron a un servicio al Hospital San Rafael, a la clínica San Rafael, creo que ya desapareció, ¿no? Sí, ya desapareció. Y ahí la persona lo que quería era que lo vigilaran para que no consumiera.
Ahora nosotros sabemos que a un adicto, el que lo vigilen o no lo vigilen, no va a evitar que consuma. Él hallará ya la forma de quitar los ladrillos de allá afuera, o de saltarse por la puerta de aquí enfrente, o de... Antes había un pirul acá atrás, de bajarse por el pirul. Ahora ya quitaron el pirul, pero ni el pirul les hace falta, ¿no? Entonces tampoco era la solución en las espaldas, ¿no? Dice, pero este hombre, o sea, aquel al que le dijo que era un caso desahuciado, dice, vive todavía y es un hombre libre, sin que le suceda ningún desastre, siempre que conserve la buena voluntad de mantener cierta sencilla actitud. Con esas palabras nos dice poco, por eso tenemos que profundizar mucho y concretar mucho a qué se están refiriendo, ¿no? Dice, el médico le dijo, tiene usted la mente de un adicto crónico. Ya no digo alcohólico crónico, porque este libro que surgió para la comunidad, la ayuda mutua que se creaba en torno a la adicción a una droga en particular que era el etanol, pues es completamente aplicable para la adicción a cualquier otro tipo de droga. Entonces dice, en los casos en que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. Esto viene en el capítulo 2, donde hay una solución, que se llama Hay una solución. Preguntó al médico, nunca he visto recuperarse a nadie. Ahora, el anuncio ese de desahucio, la conciencia de tu derrota, porque derrotados estamos. La derrota también es otra palabra que se utiliza mucho entre nosotros, ¿no? Y hay veces que yo les leo que estamos derrotados y les pongo el ejemplo del boxeador que le dicen que ya no pelee, ¿no? Y que cada vez que quiere pelear pues le va peor, ¿no? Ya se lo prohibieron que peleara, ¿no? Y ya sufrió las consecuencias de todo eso, pero no tiene la conciencia de su derrota. Entonces dice aquí, en que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. Ahora, ¿qué se siente? Porque nosotros buscamos tener una conciencia de la necesidad de cambiar. De este problema de salud, nadie sana siendo el mismo. Alguien decía en alguna junta, alguna persona que nos visitaba, nos decía que si era un problema de salud, pues ¿por qué no les dábamos algunas pastillas o tal vez siendo ya más enérgicos, algunas inyecciones o algo, ¿no? Sino que este problema de salud se resuelve de una forma completamente distinta a cualquier otro problema de salud, ¿no? Entonces dice, nunca he visto recuperarse a nadie. Entonces, el saber realmente lo que significa la admisión, la declaración que está en el primer paso, ¿no? El saber, eso te debe de llevar a sentir algo. Aquí dice, nuestro amigo se sintió como si las puertas del infierno se hubieran cerrado con estruendo tras él. Y aquí no es leer literalmente que una puerta del infierno se te cierra, sino la imposibilidad o la desesperación de no poder salir de esa situación. Y esto es una cuestión vivencial que se vive, ¿no? Eso, el vivir eso es lo que provoca ese sentimiento que te hace consciente de la necesidad, que es la necesaria para vencer la inercia de seguir siendo como uno es, ¿no? Nos repiten que de este problema nadie sana siendo el mismo. Y yo les recalco una y otra vez que
y muchos de los problemas que tratamos aquí no se refieren solo a los adictos, y eso a los adictos al consumo, sin considerar que la mayoría de la gente son adictos, sino que se refieren al ser humano en general. El ser humano en general tiene una gran resistencia al cambio, le es muy difícil el cambio, ¿verdad? Entonces, el seguir en una dirección es para poder lograr el cambio de dirección, el cambio en la manera como somos, se requiere una fuerza mayor que la que nos impide cambiar de dirección. Y esa fuerza no es ni siquiera la necesidad de hacerlo, sino la conciencia de hacerlo, ¿no? Estar derrotado es una cosa y saberse derrotado es otra cosa. Sentir como si las fuerzas del infierno se hubiesen cerrado con estruendo tras él, no es precisamente esta cuestión, ¿no? De que, por ejemplo, cuando te encierran y cierran una puerta de hierro y te ves dentro, ¿no? Es sin que haya esa puerta y sin que nada de eso, sentir lo mismo, sentir que estás en el ciclo ese del cual no puedes salir, sin puerta y sin ruido ni nada, ¿no? Entonces dice aquí, no hay ninguna excepción. Sí, le contestó el médico, sí las ha habido desde tiempos remotos. Y él hablaba de lo que había, de que sabía que había habido, pero no de lo que él había logrado, dice, o de lo que él había visto. Nunca he visto recuperarse a nadie, dice. Sí tenía noticia de que había excepciones, ¿no? Ya hasta en la misma Biblia se habla de los que padecen este problema. Dice, de vez en cuando, algunos adictos han tenido experiencias espirituales vitales. Ahora, con esa palabra de experiencias espirituales, pues no me dice nada, ¿no? Cambios revolucionarios, ¿no? Vamos a poner algo que me diga algo en lugar de estas palabras. ¿Ah? Ahora, que ese cambio revolucionario sea le pueda yo llamar experiencia espiritual es otra cosa, pero un cambio grande en mi actitud hacia la vida, hacia los semejantes, hacia el todo, ¿no? ¿Qué es lo que me dice que es la solución acá arriba? Experiencias espirituales profundas y efectivas. O sea, y adelante aquí, ahí me ponen un punto seguido y me dice lo que significan esas palabras. Que se ha revolucionado, que ha cambiado en forma grande toda mi actitud ante la vida. ¿En qué forma? Pues en muchas formas, ¿verdad? Y que, por ejemplo, ya no estamos esperando a que la vida se adapte a nosotros, ¿no? Nosotros, en otra parte del libro, por eso la lectura de eso requiere, y no desprecien este libro. A alguien, no está ahorita aquí o sí está. Alguien pidió un libro y se molestó porque no se lo trajeron, ¿verdad? Y es que desprecian este libro. Se les hace poca cosa, ¿verdad? Dice, ha cambiado grandemente mi actitud hacia la vida. ¿En qué forma, por ejemplo? En muchas formas, pero en una de ellas es que ya no estoy esperando a que la vida se adapte a mí. En otra parte dice que no podíamos controlar nuestra manera de consumir y no podíamos dejar de iniciar el consumo porque estábamos desadaptados de la vida. ¿A qué es equivalente estar desadaptado de la vida? ¿Qué es lo mismo que estar desadaptado de la vida? Estar esperando que la vida se adapte a ti. Toda la literatura nuestra hay que conjugarla. Aquí en la primera
escritura de este libro, creíamos que las condiciones o las circunstancias nos impulsaban a consumir, y cuando tratamos de corregir estas condiciones, nos encontramos con que no podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción. Aquí, ¿qué nos dicen? Nos dicen lo mismo que nos dicen acá más adelante, que nos dicen aquí en otro capítulo con otras palabras. Nos dicen, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. Este dejar de jugar a ser Dios es lo mismo que reconocer que no pudimos corregir las condiciones, las circunstancias o los contenidos que la vida nos presenta. Eso no está en nuestra capacidad, ¿no? La vida es la que te vive a ti, no tú eres el que vive a la vida. Entonces, todo esto hay que estudiarlo todo junto. Y que no podíamos hacerlo a nuestra manera, a nuestra satisfacción, nuestra forma de consumir se hizo incontrolable y se manifestó nuestra adicción. Aquí se nos volvimos adictos. Aquí esto no está bien. Nos volvimos adictos no es porque nuestro consumo ya, no. La adicción, el problema, la causa, está hasta antes del consumo. Antes del consumo ya está ahí la enfermedad, ¿no? Dice, nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente, para enfrentar las circunstancias de la vida, cualesquiera que éstas fueran. No depender de las circunstancias, de los contenidos de la vida. Eso quiere decir que estábamos desadaptados de la vida, ¿no? Hacer frente, enfrentarnos, no pretender huir de la realidad. ¿No? Acá nos dice, confirma que los que hemos sufrido la tortura adictiva, la tortura de vivir la actividad adictiva, porque es una tortura, compañeros. Cuando uno empieza en esto, pues dice, esa es la forma de saber vivir, ¿no? Los que no están así, pues se están perdiendo de algo muy bueno, ¿no? Dice, no podíamos iniciar el consumo ni controlar nuestra manera de consumir, y nos pone aquí varias causas. Estábamos desadaptados de la vida, que ya les dije qué quiere decir. Es equivalente completamente a decir que estamos esperando que la vida se adapte a nosotros. Es lo mismo que decir que nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las circunstancias, a las condiciones, le pone aquí, no hay ninguna diferencia, a las cualesquiera que éstas fueran, ¿verdad? No podemos quedar a merced de las circunstancias. Entre las circunstancias están las actitudes de los demás. No podemos quedar a merced. Me tengo que hacer responsable yo de mi estado emocional. Tengo que dejar de atribuir mi estado emocional a aquello que está fuera de mi control, que depende de lo que la vida me presente, lo cual no puedo dejar de hacer si sigo jugando a ser Dios. ¿Qué quiere decir jugar a ser Dios? Para que tratemos de aprender a leer un poquito esto, compañeros, que tiene una profundidad gigantesca, ¿no? Luego dice, o porque teníamos una franca deficiencia mental, un problema acá otra definición es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. En el Solo por Hoy de hace unos días o unas semanas decían que era como si estuviéramos preguntando a alguien cómo tener un accidente grave o un infarto, ¿no? Si fuera producto de nuestra voluntad, compañeros, el consumir,
entonces sí sería una locura. ¿Ah? Una franca deficiencia. Una locura en el término común de la palabra locura. Porque locura ya cuando te familiarizas con lo que se llamaban enfermedades mentales y ahora se llaman trastornos de la personalidad, los cuales están todos catalogados y definidos con ciertos criterios, ¿ah? Por la clasificación internacional de enfermedades o por el manual de desórdenes mentales, ¿verdad? Acá dice, si el inicio del consumo, que una vez iniciado el consumo, va inequívocamente seguido por la entrada en el ciclo adictivo, ¿verdad? Por el no poder interrumpir el consumo, por la compulsión física, por la intoxicación, ¿verdad? Por los problemas de la supresión y por la forma en que en que no nos podemos hacer responsables por la forma en que imposibilita tu vida, no para que se den las posibilidades que tú quisieras que se dieran, sino para que se dé cualquier posibilidad, ¿no? Si eso fuera producto de nuestra voluntad, sería una locura en el término vulgar, ¿no? Locura es lo que creen que los locos son los que andan hablando solos. Tal vez nosotros seamos iguales aunque hablemos en silencio, ¿no? Y el género humano así es. Traemos aquí una cosa que habla y habla y habla. Bueno, entonces vamos a tratar de empezar a ver aquí. Entonces al principio dice, quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable, cuando se estaban presentando, es el prólogo al compartimiento de experiencia y a los resultados que estaban obteniendo. Aquí el utilizar la palabra recuperado lo hacen por analogía con otros problemas de salud. Cuando te recuperas de un problema de salud es cuando ya estás curado, también se dice de ese problema, ya cuando desapareció el problema de salud. Nuestro problema es un problema cerebral crónico. Una enfermedad crónica es incurable. Hay muchas enfermedades crónicas, ¿no? Y si tú te basas en lo que dice aquí, quienes nos hemos recuperado, no, quienes en ese momento, ante un pequeño conteo, se estaban recuperando. ¿Qué nos están diciendo con estar recuperando? Que el síntoma estaba en remisión, ¿no? Lo que caracteriza a un adicto de otras personas, lo que lo hace diferente de otras personas que consumen, es la razón por la cual consume y la forma en que consume, ¿no? Nosotros no somos adictos porque consumimos porque somos adictos, compañeros, ¿eh? Entonces, si consumimos porque somos adictos, consumimos porque estamos esperando que la vida se adapte a nosotros, consumimos porque no toleramos que las cosas no sean como nosotros queremos que son. Eso también se dice como de dejar de jugar a ser Dios, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, esa palabra de Dios es un concepto cerrado y que ya está muy desgastado y que nos puede llevar a algo que no es, el ser, el todo, la vida, ¿no? Podemos usar muchos otros conceptos que no nos bloqueen en cuanto a su significado, ¿verdad? ¿Cómo se pondría alguien cuya voluntad siempre se cumple si un momento no se cumpliera? Cosa que es imposible, ¿verdad? ¿Qué pasó, hijo? Sí, oye, pero entonces en esa parte, ¿cuál podría definirse así como general el trastorno más profundo que tiene una persona con esta enfermedad? Nuestro problema cerebral crónico, hijo,
es tratar como necesidad primaria de supervivencia algo que no es una necesidad primaria de supervivencia, el vivir las emociones. Ese es nuestro problema cerebral crónico. Nuestro problema cerebral crónico es tratar como una necesidad primaria de supervivencia algo que no es una necesidad primaria de supervivencia. ¿No? Secuestrar las facultades del cerebro para que reaccionen como reacciona el cerebro ante las necesidades primarias de supervivencia, ni siquiera por medio de una decisión o un razonamiento, sino de un mandato bioquímico, o que yo le llamo urgencia inaplazable e ineludible, que no puedes dejar. Si no te estás alimentando, lo cual es una necesidad primaria de supervivencia, no el cerebro te dice come, no. Lo que reacciona ante las necesidades primarias de supervivencia, tiene que haber una reacción que no pase por el razonamiento, porque esas hay que resolverlas rápidamente, mijo. Hay que resolverlas inmediatamente, y esas se resuelven desde antes que se desarrollara la parte más desarrollada del cerebro humano, que es el lóbulo frontal. Esa la resuelven desde los reptiles, ¿verdad? Que nuestro cerebro reptiliano la resuelve cualquier organismo que tiene vida, aunque no tenga razonamiento, mijo. Y se resuelve con la parte que maneja las emociones, mijo. Tienen sus nombres técnicos y todo. Todo esto está basado en explicaciones científicas, pero ese es en realidad el problema cerebral, ¿no? Negarnos inconscientemente a vivir determinada emoción y hacer de esto una necesidad primaria de supervivencia. Ese es el problema de salud que tenemos, ¿no? Sentir que algo no va a salir como tú quieres, sentir que estás obligado a hacer determinada cosa, sentir que está en ti el que la vida vaya por determinado camino y ver que no es posible, ver que no somos. Cuando dice dejamos de jugar a ser Dios, ¿quién, echando un vistazo a su vida, ve que su vida se ha desenvuelto o ha ido por el camino o ha tenido en este único momento que hay los contenidos que él hubiera querido que tuviera? ¿Ah? Y al juzgar mediante el pensamiento, pues llegamos a puras conclusiones incorrectas, mijo, ¿verdad? Porque el pensar fragmenta y ningún hecho sucede, ningún hecho existe por y para sí mismo. Como solo tenemos la capacidad de enfrentarnos a lo que está ocupando el contenido del momento, lo cual es inmediatamente reemplazado por otra cosa. Más me tardo yo en decírselos que ya apareció otra cosa. Entonces juzgamos que algo es bueno o algo es malo, ¿verdad? Y si algo es bueno o malo, o concuerda o no concuerda con nuestra voluntad, se manifiesta nuestra enfermedad. La intolerancia a que las cosas no sean. Yo no tolero que las cosas no sean como yo quiero que sean, sin tener la capacidad de dictaminar que las cosas sean como yo quiero que sean. Y siento una presión que no puedo soportar. Siento una presión. Ahora es Navidad. Digo, ya se acerca la Navidad, ¿verdad? Si Santa Claus no me trae lo que pedí, ¿cómo me voy a poner? No, y esas son las cosas, esas son las actitudes infantiles. Si Santa Claus no me trae lo que le trae a toda la gente en esta época que no es más que una época consumista,
Hemos hablado de la vida equilibrada, que nos la menciona el hinduismo, harta, las posesiones para una vida, pues para poder más o menos vivir, mijo. Pero ¿qué tanto ha aumentado la necesidad de todo lo que necesitas? ¿No? Yo tengo un amigo que por lo que me he dado, no conozco muy bien de su caso, es un buen compañero y buen amigo de aquí de la casa, que se ve que tiene muchos recursos, pero ese amigo tiene miedo a no tener esos recursos. Miedo a la inseguridad. ¿Eh? Tiene inseguridad material. No, y eso es general. En nuestro grupo, Marianela, en nuestro grupo, mija, Sí. Ernesto, Sí. le tenía un miedo a esa madre, pero encabronado. Y luego se asoció con otro compañero que era incapaz de cumplir con lo que ofrecía, René Franco, ¿no? Se asociaron para poner un restaurante oaxaqueño, mijo, porque eran de Oaxaca. Y el amigo Ernesto iba a ser se iba a lanzar para presidente, iba a ser otro Porfirio Díaz o algo así. Y entonces pues acabaron mal, ¿no? Miedo a la inseguridad económica. ¿Tú fuiste a casa de Ernesto, mija? Sí. Sí. Pues tenía una casa pues, que no era una casa que tuviera cualquier persona, ¿no, mijo? Ahora, y eso no era mal de él, era un mal que arrastraba a toda su familia. Él tenía un hermano que se llamaba Jorge, ¿no, mija? Sí. Ese Jorge nos trajo aquí a un adicto, a un compañero que se llamaba José Guadalupe. ¿Te acuerdas de José Guadalupe, no, mija? No me acuerdo cómo le decían. ¿Tú te acuerdas, Lalo? El Moroco. Sí, así le decían. Y nos lo trajo aquí porque estando allá, esos quién sabe cómo hicieron, eran licenciados, güey. Y quién sabe cómo hicieron para, mediante un pleito laboral, quitarle al patrón de ese, al patrón de ese adicto, quitarle unos terrenos valiosísimos por allá por la colonia no sé qué, pero no lo podían dejar que se fuera de aquí, porque allá lo cooptaban los demás, y entonces, por fin ese compañero acabó desaparecido, ¿eh? No sabemos nada de José Guadalupe, mijo. ¿De dónde la llevaron a la casa? Sí, no, pues a la casa fue muchas veces. Sí. Era una persona que vivía en un carro, mijo. Y como fruto del juicio laboral, ganaron unos terrenos que valían millones de pesos, mijo. Millones de pesos. ¿No? Entonces, para que vean lo que hay en los grupos, ¿no? Y en los grupos eran buenos miembros de la agrupación, ¿no, hijo? No, eran buenos miembros de la agrupación. Bueno, entonces, que nos hemos recuperado, ¿sí, mijo? Sí, ahorita que hablabas de eso del consumismo y todo, de los condicionamientos, ¿no?, que tenemos, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Dicen que el ego o el falso yo, pues, que tenemos, busca la felicidad siempre afuera, ¿no? Esa es la definición general de adicción. Que siempre tiene más, ¿no? No, buscar la felicidad fuera de ti. Ahorita está, como tomamos de moda, ¿no? Ya que un pensamiento que viene del Japón y que viene de la filosofía zen, que es el minimalismo, ¿no? Ajá. El minimalismo significa tener solo lo necesario, lo que necesitas, ¿no? Y tener lo mínimo indispensable, ¿no? Sin necesidad de que necesites estar comprando, ¿no? Y llenando
sino pero tienes la presión externa de que te identificas con la imagen que tengan los demás de ti. Y con esa imagen medida desde los parámetros de aquello que es un obstáculo para nuestro crecimiento, que es la sociedad convencional, la sociedad que no ha alcanzado más que el desarrollo convencional. Aquí tenemos, compañeros, obstáculos al desarrollo que estamos buscando nosotros, a nuestro crecimiento. La sociedad suele descuidar o incluso oponerse voluntariamente a un desarrollo o a un crecimiento mayor. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría de este crecimiento mayor puede desgastar gravemente las presuposiciones y modo de vidas convencionales, los innumerables mitos compartidos como que el dinero garantiza la felicidad o como que el grupo de uno es superior a los otros grupos, mijo. Esa sociedad se ve amenazada. Ellos quieren mantener su status quo, el status quo de esa sociedad, porque en ese status quo ellos están bien situados, mijo. Ahora esto que me dices del minimalismo es lo mismo que te dije que dice el hinduismo de una vida equilibrada, que te dice que es artha, kama, dharma y moksha. Artha es lo necesario, mijo, pero ahora lo necesario pues cada vez es más, ¿no? Y eso no es cierto. Es lo que decía, ¿no, padre? Uno de los fuegos finitos, ¿no? Sí, mijo. A ver, vamos a ver. Pero es eso, mijo. Es artha, kama, que es lo referente a lo sensual, a los sentidos. Dharma, el propósito de tu vida. Pero siempre y cuando haya algo que controle y dé contexto a eso, que es lo que se llama moksha. Moksha también significa liberación o salvación, que es lo mismo que significa el despertar, ¿no? Ahora, lo que es necesario, pues, va variando, y allá afuera, por eso es un obstáculo la sociedad convencional, ¿no? Por ejemplo, en esta época navideña, si no te vas de vacaciones, si no tienes pavos, si no tienes... O si no te trae Santa Claus lo que le pediste, viene siendo lo mismo, mijo, ¿no? Y para muchos, desde niños, les está afectando que Santa Claus no les trajo lo que le pidieron. Yo nomás estoy diciendo, ¿eh? Ya me resentí otra vez. No será adicto, padre, no cumple nunca. Padrino, bueno, ya tiene un año que yo estuve aquí y creo que para mí, hasta ahorita, hasta esta fecha, es muy importante compartir cómo he vivido a partir de esta experiencia, ¿no? Que simple y sencillamente ya ni siquiera la pongo porque yo llegué aquí, sino porque las situaciones que el destino o la vida tenía planeadas para mí hicieron que yo llegara aquí, ¿no? Ya no me atribuyo nada de eso, ¿no? Ha sido sumamente constructivo vivir de esa forma, liberado de las actitudes de los demás, de que mi estado de ánimo dependa de, como dice ahorita, ¿no? Si no me trajeron el regalo que yo quería, pero empezar a vivir tan libre de esa forma junto con las personas que no están libres de esos condicionamientos, ha sido un poco complicado y a veces hasta te alejas un poco para evitar ciertos conflictos, ¿no? Pero si se nos complica eso, estamos en peligro, hijo. Sí. Estamos en peligro si se nos complica eso.
Hay un modo de vivir en el mundo que no está aquí, aunque parece que sí. No cambias tu aspecto, aunque sonríes con más frecuencia. Tu frente está serena, tus ojos están tranquilos, y los que van por el mundo como tú se reconocen en ti. Sin embargo, los que aún no han percibido el camino también te reconocerán y creerán que eres como ellos, como eras antes. Esto es una forma de decirlo. Esto lo dice un curso de milagros. Otra forma de decirlo lo dice Carlos Castaneda. Hay que actuar con desatino controlado, como si creyéramos que somos lo que parecemos. Es exactamente lo mismo. ¿Verdad? O sea, si eso te causa conflicto, pues no estás siendo libre. Sí, al final de cuentas se está reflejando la misma actitud, sí. Se está reflejando la misma actitud, y eso es algo que de algún modo siento que en el proceso que nunca termina. Y ahí la raíz, ¿cuál es la raíz? La raíz es que para ti es más preocupante el desacuerdo de los demás contigo que tu desacuerdo tuyo contigo, ¿no? Yo les he preguntado muchas veces, ¿qué les preocupa más? Que los demás estén en desacuerdo, que se sientan no satisfechos en sus deseos por ustedes, ¿verdad? Es otra forma de decirlo, que estar uno en desacuerdo con uno. Porque estar en desacuerdo con nosotros mismos ya nos acostumbramos. Toda la vida hemos estado en desacuerdo con nosotros mismos, hijo. ¿verdad? Y eso es lo que realmente importa. Lo que está en nosotros, no lo que está en los demás, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acordé de otra cosa que habría aquí. Híjole, no veo, ahora sí que no veo bien. Rodrigo, ¿dónde estás, hijo? Allá afuera. Esto lo digo por las familias. Ese es un problema de nosotros, no de las familias, ¿eh? Tratar de controlar la vida de otra persona demuestra la falta de control que tienes sobre la tuya. Esa es la coadicción o la codependencia, que es exactamente lo mismo que la adicción y que nos ubica en la misma situación. Es más, los programas de codependientes anónimos son exactamente los mismos pasos y es la misma mecánica. Tratar de controlar la vida de otra persona demuestra la falta de control que tiene sobre la tuya, ¿no? Entonces, yo también les dije ayer en la junta que tratar con los adictos es difícil, pero tratar con las familias de los adictos, puta, está peor, ¿no? Bueno, entonces, quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable, lo único que quiero poner de manifiesto es que tenemos que tener cuidado cuando leemos, que tenemos que tener un estudio de todo esto. Si yo me voy a la página 78, me dice no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia. La plataforma que nos ubica en la situación, que nos obliga a buscar la salida de nuestra situación, que es el primer paso, es en realidad una sentencia de desahucio. ¿verdad? Acá, ya viéndolo un poco más técnicamente, nosotros decimos que la adicción es una enfermedad cerebral crónica, cerebral por eso que te dije, que no es un problema de comportamiento, que es remisible, que es incurable pero controlable, siempre y cuando dices tenemos una suspensión diaria en nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. El mantenimiento de nuestra condición espiritual, pues esas palabras tampoco nos explican mucho. Por eso este libro hay que leerlo
Hay que encontrarle el sentido que nos explique cómo es que se está haciendo posible lo que no podía ser posible, que podamos estar sin consumir. Acá dice, es reincidible. Si no se ingresa y permanece en remisión, es previsible el final. O sea, aquí nos están diciendo que es terminal, por eso es una sentencia. Es previsible el final como un enfriamiento permanente, la cárcel o la muerte. El tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. ¿Qué implica eso? El cambio que nos permita no producir las emociones que nos neguemos inconscientemente a vivir, las emociones que hagan que secuestremos el cerebro para que las maneje como necesidades primarias de supervivencia. Eso, por ejemplo, ¿de qué forma lo dice acá el libro? Eso el libro lo dice acá, creo que en la historia de Bill. Bueno, lo dice de varias formas. Dice, sencillo pero no fácil. Tenía que pagarse un precio. Un precio es la dificultad de cambiar, la dificultad de dejar de ser, de ese cambio, de esa transformación que debemos experimentar. Significaba la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas debía acudir al Padre, la luz que preside sobre todos nosotros. Tenía que tomarlo, acudir, ¿qué es? Acudir es ir, pero ¿ir a dónde? No es, o sea, no se puede leer esto con literalidad. Como ninguna escritura profunda se puede leer con literalidad, ¿no? Su significado está ahí. Ahora, la destrucción del egocentrismo. Acá vamos a ver cómo una de las formas de cambiar, de obtener la transformación, hay un método que es el que nos indican acá. Aquí dice, la transformación a través del altruismo. Esto se refiere directamente a lo que dice ahí. ¿La transformación de qué? Del egocentrismo. Es otra forma de llamarla nuestra enfermedad, ¿no? A través del altruismo. Dice acá, ¿acaso es necesario decir algo más? Los pueriles, en cuanto a su grado de crecimiento, de desarrollo, de superación, trabajan en beneficio propio. Y los que ya se dieron cuenta cuál es el funcionamiento de la realidad, cómo obtienes tu propio beneficio, trabajas en beneficio de los demás. Pero este beneficio es un beneficio responsable, compañeros. Un beneficio responsable, donde yo tenga la capacidad de buscar realmente el beneficio de los demás, no dándoles lo que quieren, sino dándoles lo que necesitan. Ayer o antier apareció por ahí otra vez la publicación, gracias por protegerme de lo que creí que necesitaba, que quería, y por bendecirme con lo que necesitaba, porque no es lo mismo lo que necesito que lo que quiero, pero tenemos un arraigo y un apego hacia lo que queremos. ¿Qué otra frase vuelve a caer ahí mismo? Tenemos el arraigo de atribuirnos la capacidad de desempeñar el papel del que determina lo que ocurre. ¿Qué es eso? Jugar a ser Dios. Entonces dice, si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no me daré cuenta cómo funciona esto y no tendré verdadera alegría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás.
pero de esa manera. No pensar en los demás es estarles dando lo que ellos quieren. Acá viene la manifestación del amor. El amor es la energía que todo lo mueve. Y el amor que se busca y que no está mucho en nuestra capacidad es el amor incondicional y el amor responsable, donde yo les pueda dar a los demás lo que yo de buena fe creo que necesitan y no lo que ellos quieran. Pero para eso tengo que tener la capacidad. Acá, ahí ya entran los principios de la comunidad terapéutica, ¿no? Acá nos dice el amor responsable es el amor con límites. Así de simple y de complejo a la vez. Se contrapone al amor de la calle, donde se confundía amor con alianza o con complicidad. Al ejercitar el amor responsable, yo le daré al otro lo que es bueno para él y no lo que el otro me pida. Ahora, ¿cómo saber lo que es bueno o malo para alguien? Aquí nos vamos a aquello de buena suerte o mala suerte. Realmente la enseñanza que nos lleva a esa metáfora que nos manifiesta la concatenación de las causas y los efectos, se refiere hacia la actitud hacia los demás, aunque también abarca el creer que yo a través de mi pensamiento puedo saber lo que es bueno para mí o malo para mí, porque todo lo veo a través del pensamiento que fragmenta y no ve el todo, solo ve una parte. Eso la literatura lo dice, diciendo que estamos encerrados en una caja de espacio y tiempo. Solo vemos lo que tenemos aquí en la vista, que es el contenido del momento, el cual va cambiando continuamente, pero no vemos qué efectos van a tener eso, considerándolo ya como causa. Dicen: al utilizarlo debo estar preparado para tolerar la bronca o la molestia que cause en él, y hasta el rechazo. Quizás hasta llegue a perder el afecto momentáneamente, pero debo estar dispuesto a darle lo que sé. Aquí no es lo que sé, lo que yo creo, porque nadie sabe lo que es bueno o malo, lo que creo que será positivo para él. Yo a mi vez debo estar listo a que utilicen el amor responsable conmigo, pero no pasa ninguna de las dos cosas. Cuando utilizan el amor responsable conmigo y me niegan algo, pues lo que causan es mi molestia, porque no entiendo que es preferible que me den lo que necesito que lo que quiero. Porque ¿qué ha sido lo que hemos querido y a dónde nos ha llevado o a dónde nos ha traído lo que hemos querido, compañeros? En lugar de dejarnos guiar por lo que hubiéramos necesitado. Pablo. Oye, Pablo, ¿ese amor responsable sería lo mismo que el amor adulto o el cubrebocas? Así le llaman, amor al adulto. Adulto. Dentro de las comunidades terapéuticas es uno de los valores de la comunidad terapéutica, mijo. Le llaman amor responsable. Una vez, ¿quién puede saber? Eso viene en el libro ese ligero de equipaje, que ahora no lo traje. ¿Ligero de equipaje? Sí. No, de Carlos G. Valle. Que dice buena suerte, mala suerte, etcétera, ¿no? Dice, nadie puede saber lo que es bueno o malo para él. Yo queriendo beneficiar a alguien le puedo causar un daño, o queriendo dañarlo le puedo causar un beneficio. Aquí, ¿qué es el límite? Mi conciencia, mi buena fe. Pero no resistimos las presiones, por eso la sociedad convencional
es un obstáculo para el crecimiento de la práctica que aquí llevamos a cabo. Oye, Padrino, entonces esa parte de lo social, del consumismo y todo eso, puede llegar a arraigarse tanto que se convierte en un trastorno. Si no tengo o no parezco lo que la sociedad quiere que parezca y lo que a mí mi cabeza también me está diciendo, a nosotros, se convierte en un trastorno. por eso nosotros, cualquier contacto con lo externo, no tenemos la capacidad de resistir la forma en que te presiona la necesidad de ellos de mantener el status quo, porque estás rompiendo sus reglas, estás rompiendo su escala de valores, estás rompiendo la forma en que ellos creen que valen, estás atentando con la forma en que ellos creen que valen. Precisamente en esa parte, Padrino, es donde yo le comentaba ese alejo, pero no literal, sino ese alejo de esa, no es como la gente cuando a veces se acercan a mí a preguntarme cómo le he hecho cuando nunca había podido yo sostener una remisión, ¿no? O estar en una remisión tan larga, ¿no? ¿Cómo le hice, no? Cuando yo trato de explicarles sobre cómo fue que yo experimenté este cambio, o estoy experimentando el cambio día a día, la gente prefiere quedarse en donde dice, se enojan porque tú les quieres bloquear esa parte de liberación, ¿no? O sea, quieren seguir siendo como son y aparte cambiar. Y aparte, quieren ocupar el papel que tú dejaste de ocupar, les molesta. Todo eso lo trata en el capítulo de la familia después, ¿no? Pero respecto a lo que tú dices, tenemos la lectura del día de hoy. Dice, el tiempo que llevamos de sobriedad, y aquí vamos a ser precisos, aquí por eso trabajamos de una manera más concreta, dándoles un significado específico a la palabra, no dándole variaciones semánticas de significado a la misma palabra. En algunos otros lados, aceptación y admisión lo confunden, lo creen que son dos cosas diferentes. Sano juicio lo quiere abarcar cuando en realidad es cordura con respecto a una locura específica. Y aquí, sobriedad es no consumo. El tiempo que llevamos sin consumir, en remisión, no es tan importante como la calidad de ella. Ahora, no puede haber diferentes calidades, ¿no? Es la misma calidad, pero se debe de ver a la eliminación de la causa y al tratamiento permanente. No tenemos no estamos curados, tenemos una suspensión diaria en nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Ese mantenimiento de nuestra condición espiritual es el reconocimiento y la aceptación de lo que determina el que determina lo que uno vive. Es el hacernos responsables de nuestro estado emocional. Dice, por algunos años puede no estar en tan buena. Dice, alguna persona que haya estado por algunos años puede no estar en tan buenas condiciones, en condiciones de su ser, de su acomodo con la vida, de libertad, de no quedar a merced de las circunstancias, como otra que lo haya estado unos meses, donde se nos dice que no es el no consumo lo que mide cómo va nuestro crecimiento, compañeros, cómo va nuestro progreso. Acá otra vez vuelvo a leer el día 24 de noviembre, dice aquí, en vez de supuestos perfeccionistas estamos satisfechos de ir progresando. Lo esencial es ir creciendo. El perfeccionismo es solo resultado de un falso orgullo y un pretexto para no quedar mal. Quedar mal es, otra vez, identificarte con la imagen.
Aquí estamos dispuestos a cometer errores y tropezar siempre y cuando continuemos avanzando. No estamos tan interesados en el avance de nuestro cambio, en lo que somos, como en que el cambio sea permanente, que el cambio sea continuo. Esto lo dice el número 6 del Como lo ve Bill. Ya abandonamos nuestra antigua actitud de todo o nada, ¿verdad? La aceptación y la fe, que también esa palabra hay que cambiarla, nos pueden mantener sin consumir, pero acá no es necesario como lo ve bíblico. La aceptación y la fe, pero aquí no fe, no es fe. La fe no es una creencia, ¿no? La oración de San Francisco dice que donde haya duda lleve yo, ¿cómo dice, hijo? Que donde haya duda lleve yo fe, ¿no? Sí, entonces la fe es certeza, la fe elimina la duda. Lo que buscamos nosotros es la eliminación de la duda, es la certeza. Hablando en términos probabilísticos, la imposibilidad de que sea de otra manera, la probabilidad, uno, de que está bien y es correcto, ¿no? Y en los términos en que se maneja la palabra fe, hay algún libro que trae la diferencia entre fe y creencia, todavía queda un espacio para la duda. No, esperanza es un sentimiento de que siempre vendrá algo mejor, pero lo mejor no es lo determinado por ti, que es distinto a la expectativa, a esperar que pase algo en específico, ¿verdad? La esperanza es eso, acá dice, la esperanza es un sentimiento de optimismo, un pensamiento que dice que las cosas mejorarán, una seguridad de que las cosas mejorarán, pero no bajo tus parámetros de mejoría, ¿ah? Ni bajo los parámetros de la sociedad convencional, que no siempre serán tristes, o sea que las viviremos de otra manera, porque el que las cosas mejoren no depende de lo que se presente, sino de cómo vives lo que se presenta. Eso está en tus manos, lo que se presenta no está en tus manos. Dice, la esperanza es la conciencia de que no sufrirás eternamente, y no porque no cambie, no porque cambien las circunstancias para que se acomoden a tu gusto, sino porque podrás adecuarte a eso bajo la confianza, bajo la certeza de que está ocurriendo lo correcto y que indudablemente estás siendo llevado al camino del crecimiento. Dice, cuando decimos esta frase, que donde haya desesperación ponga esperanza, pedimos fuerza para dar esperanza a quien está desesperado y también a nosotros mismos, pues en presencia de una visión esperanzada, la desesperación y el sufrimiento no retendrán nuestra atención. Otra vez viene el problema de dónde ponemos nuestra atención. ¿Lo ponemos en aquello que está o en lo que no está? Por ejemplo, ahorita, para nosotros que somos adictos y que nos encontrábamos en aquella situación de no poder no consumir y no poder de cuidar ni dejar de dañar las distintas áreas de nuestra vida, se está dando algo de un valor que no tiene contrapeso, ¿verdad? Entonces, si pones tu atención en lo que se está dando, surge la gratitud. Pero si pones en la atención en lo que no se está dando, surge la frustración. Y nosotros, las prácticas espirituales, compañeros, realmente es otra forma de ver todos los temas que tenemos que manejar con respecto a nuestro cambio. A ver, dice, transforma tu motivación, ¿no? Por ejemplo, la motivación, ya les dije que aquí este cuate dice que las ideas se agrupan
en grupos calientes que son los que te mueven a la acción. Cuando lo que te motiva es lo que se refiere a ti, lo que la vida menciona por tu nombre, ¿verdad? Es egocéntrico. Y cuando tomas en cuenta que todo lo que la vida te presenta se refiere a ti, es muy diferente, ¿no? Aquí vemos la motivación. Les he puesto el ejemplo de que cuando los van a venir a visitar o cuando alguien dice su nombre o algo así, eso los mueve a la acción. Los intereses particulares y específicos, sin tener la capacidad de ponerle el mismo interés de acción a todo lo que la vida te presente. Y en todo esto que estamos hablando con respecto a la dificultad que nos lleva a cambiar. Porque pasan años y yo no veo que cambien. Lo que los mueve a la acción es lo que ustedes consideran que se refiere a ustedes. Sin saber que cualquier cosa que la vida te presente se refiere a ti. Por algo te lo está presentando. Acá tenemos, compañeros, por ejemplo, eso de, alguien mencionaba ahorita, me mencionaron, el bienestar común tiene la preferencia. De aquí en adelante debemos poner por encima de nosotros el bienestar común, compañero. Porque es una forma de sanarnos. Y es la forma. Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta trabajan en beneficio de los demás, porque así automáticamente están teniendo su propio beneficio. Sí, pero fíjate que yo nunca entendía que los últimos eran los primeros, ¿no? Y ahora entiendo que cuando tú te pones al último, primero pones a los demás, ¿no? Por los demás, y tú te pones al último, ¿no? Vas a ser el primero que vas a llegar. Inmediatamente, automáticamente estás obteniendo tu propio beneficio al trabajar en beneficio de los demás. Vas a ser el primero en recibir. Todo es paradójico. Dando es como recibimos. Y dando no cosas materiales, compañeros. ¿verdad? Acá. Sí. Hay muchas cosas que no se pueden leer literalmente, ¿no? Por ejemplo, todas las parábolas, si las lees literalmente, llegas a cosas aberrantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando les hablo de la humildad, ¿no? De saber por quién se logra todo lo que se logra, o si no nos damos cuenta de que todo es un logro, no logras todo lo que logras, o abandona el orgullo de creerte tú el hacedor, o abandona la culpa de creerte tú el que no lograste las cosas. Espérate tantito, hijo. Luego la humildad también se dice no robarás. No robarás el mérito de lo que ocurre, no lo hiciste tú, ¿no? Tenemos la Torre de Babel, es algún pasaje bíblico, ¿no, hijo? Donde el hombre creyó que podía hacer cualquier cosa y estaba sorprendido de que estaba haciendo algo magnífico y creyó que no había nada que no pudieran hacer. Entonces ahí entró el rescatador y les confundió el idioma para que no se entendieran y se dieran cuenta de por quién era que se hacían las cosas, ¿no, hijo? Tenemos aquí algo que nos... Tú levantaste la mano. Sí, padrino. Toda esa parte que ya tiene. Ahorita empezamos con esa parte de la enfermedad crónica cerebral, ¿no? Pero ahorita ya hizo la temática, creo que por eso también dice ahí que es una perversa enfermedad del alma, en donde creo yo que para nosotros no hay ningún otro tipo de solución más que cambiar la manera de ver la vida. Pero esa perversa enfermedad del alma
creo que su raíz la trae el mismo nombre que tenemos por conocido como el egocentrismo, ¿no? El pensamiento en uno, porque ahorita todo lo que nos estás diciendo va en contra, como tú nos dices, de todo lo que nosotros tenemos aprendido por la programación. Sí. Más sin embargo, ahí es donde está el pero, ¿no? Y me llegaba eso. Sí, pero no es una perversa enfermedad del alma, mijo. No. No. O sea, no es que Esas son frases, mijo. Esa parte no se refiere a que estamos peleados con la vida porque no se adapta a nosotros. No, mijo. Que estamos peleados con una imagen o religión o porque no nos adaptamos a nada de eso. Es una enfermedad cerebral crónica, ya lo dijimos, mijo. Entonces ahí no tiene nada que ver esa parte. No, esas son cosas, dichos que surgen cuando se agrupa la gente en esos lugares. En esos lugares hay cosas que se han ido transmitiendo por tradición oralmente, porque alguien lo dice y se sigue repitiendo, y cosas que están escritas y tienen fundamento, mijo. Es que el alma es pura, el alma no se puede corromper, el alma es imposible, ¿no? Es pura intachable, ¿no? Es lo que dice Padrino, donde el alma es pura, pero no se puede enfermar. El pensamiento es el que actúa y está ahí constantemente, como dice. Es que el pensamiento no sirve para lo que nosotros creemos que sirve. Es una herramienta, me imagino que está ahí, pero como dice, no es para lo que creemos. El pensamiento sirve para que tú lo utilices para algunas cosas, pero no para que te utilice él a ti. Acá les quería leer otra cosa muy... con respecto a cómo vivimos, con respecto a nuestra motivación, con respecto a lo que nos mueve a la acción. Acá... Dice, cada momento del día que usted dedique a esta nueva forma de vivir, una nueva forma de vivir no consiste en que vas a vivir otras cosas, sino en cómo vas a vivir porque el que determina lo que vives no eres tú. Es un presente es un acuerdo, pues, es una ofrenda de los momentos, aun cuando su deseo de servir al todo, de hacer lo que el todo designa que se haga, sea sincero, no es fácil entregarle muchos de esos momentos. Las cosas que usted ha proyectado hacer durante el día, sea en su lugar alegremente, para que pueda usted llevar a cabo un buen servicio, algo que te presente la vida, no lo que se refiere a ti. Pero, por ejemplo, aquí dice, las cosas que usted ha proyectado, hay veces que no pueden ceder su lugar. No pueden ceder su lugar, aunque sea imposible llevarlas a cabo. ¿Y entonces qué surge? Me niego determinantemente a renunciar a aquello que yo he proyectado hacer. Eso se llama la ofrenda de los momentos. Dice, si puede usted ver la intención, o sea que la designación de Dios, que Dios designa eso, bueno, quitemos Dios, que el que determina lo que pasa, determinó eso, es más fácil consagrarle muchos momentos. Toda situación tiene dos interpretaciones, la suya propia, que siempre es a través del pensamiento y que nos lleva a perspectivas erróneas. Trate de manejar la situación en la forma que usted, y aquí se cree que Dios desea que lo maneje, y no es de creer,
Dios te lo está manifestando como la debes, como cuando dicen, permíteme conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se muestra, no la puedes conocer de antemano. Es lo que va apareciendo como contenido en tu vida. Ahora, cuando le des prioridad al bienestar común que a tus propios intereses, ¿no?, pues es cuando sucede el cambio que tenemos que lograr. Ahora, con respecto a todos estos elementos, es que tenemos que cambiar. Acá nos dicen, la solución equivale a un cambio que modifique nuestra percepción, que es el contacto con la realidad. Y nos dice acá más adelante, se encuentra ante la alternativa de seguir siendo como es, lo cual implica reaccionar a la vida como ha venido reaccionando, ¿no? Es decir, consumiendo o experimentar un cambio que te permita no producir estas emociones que te niegues inconscientemente a vivir y que secuestren tu facultad de tu cerebro para que esa negación y la mentira de que hay una manera de no vivirla haga que lo manejes como una necesidad primaria de supervivencia. Ninguna de las dos cosas es fácil. Seguir siendo como somos, da la progresividad, la terminalidad de la enfermedad, que son características progresiva y terminal, está muy cabrón seguir siendo como somos. Va a ser la repetición de una cosa de una y otra vez, ¿no? Ahora el cambio, ¿cómo hago que me motive a la acción, ¿no?, que yo pueda trabajar en beneficio de los demás, ¿no?, que combata la autoobsesión de estar pensando en mí mismo, ¿verdad? Acá, de la práctica espiritual esencial, compañeros, nos dicen, dice aquí así: sabemos, aquí las palabras son metafóricas, que hay alguien que está a cargo, que es el que determina lo que yo vivo, que Él provee, que Él me da todo lo que necesito, que es diferente de todo lo que quiero, que Él tiene la capacidad de darme lo que necesito y no lo que quiero, porque tiene la posibilidad de llevar a la práctica el amor responsable e incondicional. Dice, si nos manteníamos de Él, cerca de Él, a distancia cero, sabiendo que Él está en nosotros, que somos una manifestación, una expresión de Él, y desempeñábamos bien su trabajo. Y su trabajo siempre el trabajo que nos encarga va dirigido hacia los demás, hacia el beneficio de los demás. Tienes que poner por encima de tus propios intereses el interés de la comunidad. Dice, establecido sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y proyectos. Y ya no decir interesarnos, empezamos a dejar de dominarnos, a dejar de que nos dominara por completo nuestra propia visión de las cosas, nuestros propios planes y nuestros propios proyectos. Porque ya comprendimos que la vida es lo que pasa mientras tú haces planes. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de que era con lo que podíamos contribuir a la vida, al todo.
a medida que sentimos, ¿y cuáles fueron las consecuencias? Sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental. La tranquilidad mental pues no es una gran cosa, ¿verdad? Las grandes cosas, según los parámetros de la sociedad convencional, pues son las cosas grandes o valiosas. ¿Quién cree que estar tranquilo sea bueno? Ya nos acostumbramos a la intranquilidad. Está inquieto, irritable y descontento. Porque está pasando algo o cuando no está pasando. Cuando deja pasar lo que te tenía así, tú sigues inquieto, irritable y descontento. Luego dice aquí, gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que no teníamos la necesidad de pretender huir de la realidad. Nos llegamos a dar cuenta de su presencia. Empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos, somos otros. De esta enfermedad nadie sana siendo el mismo. ¿Verdad? Acá dice, y esto va con lo que leímos aquí, no es el tiempo, sino la calidad, ¿no? Y no hay más que una sola calidad, pero dice, es el no consumo lo que me dice, lo que me permite evaluar cómo va mi crecimiento. No, es apenas algo que es necesario para empezar a crecer. Si se ha de seguir creciendo, cambiando y mejorando, vemos que podemos ir desechando la antigua forma en que vivíamos, no lo que vivíamos que no dio resultado, por una nueva vida, por una nueva forma de vivir que sí sirve bajo cualquier condición que se suscite. Ya no estás a merced de lo que ocurre, porque para nosotros estar a merced de lo que ocurre es estar en riesgo mortal. No obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud o aún la muerte, una nueva vida de interminables posibilidades, no las que tú determines, sino de cosas que sean posibles, en contraste con una vida de constantes imposibilidades, por más intenciones buenas que tengas. Puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro crecimiento y nuestro cambio. Luego aquí dice, y mayores obras que estas haréis. ¿Podemos hacer mayores obras? Cuando tenemos más experiencia en la nueva forma de vida, podemos tener todo el poder que necesitamos. Ese poder no está en nosotros, compañeros. Otra vez la humildad, ¿verdad? Dice, podemos tener su gracia, su espíritu, para que nos hagan efectivos conforme avanzamos cada día. Las oportunidades para un mundo mejor existen por todos lados. Podemos hacer mayores obras, pero no trabajaremos solos. El poder está en Él, está detrás de toda buena obra. Acá tenemos esto de aquí. Dice, mi reino, de cierto os digo, el que en mí cree, pero con certeza, no sin duda,
La creencia, la fe, es cambiado por la certeza, por la confianza absoluta que elimina la duda. Aquí en la oración de San Francisco, que donde haya duda ponga fe, ¿no? Si tú interpretas la palabra fe como creencia, como puede ser o no puede ser, ahí cabe la duda. Si interpretas la palabra fe como confianza, como certeza, no cabe ninguna duda. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mientras estuve en la tierra, para quienes estaban en contacto conmigo, la mía era una causa perdida, porque había que ver bajo qué parámetros la estaban juzgando, ¿no? Ellos buscaban que edificara un reino, estaban juzgándola bajo el status quo de la sociedad convencional. Aún mis discípulos creyeron, dudando a medias con asombro. Cuando todos me dejaron y se fueron, no fue tanto por el miedo ante mis enemigos, como por la certeza de que mi misión, por hermosa que se viera, había fracasado. Porque cómo la estaban juzgando, con qué parámetros. A pesar de todo lo que yo les había enseñado, a pesar de la revelación de la última cena, secretamente tenían la seguridad de que cuando llegara el momento final y los fariseos declararan su odio contra mí, yo entraría en acción liderando a mis muchos seguidores para fundar mi reino terrenal. O sea que el éxito es lo que se conoce como éxito, y el éxito es con uno mismo, en tu interior, no en tu imagen. Dice, para fundar mi reino terrenal, hasta los discípulos que tenían ojos para ver mi reino espiritual, creyeron que las fuerzas materiales habían sido más fuertes, demasiado para mí, pero con mi resurrección vino la esperanza, la fe revivió, se recordaban unos a otros todo lo que yo había dicho, tenía la certeza de mi divinidad, de que era el Mesías y tendría todo mi poder en lo que no se ve, el Espíritu Santo para ayudarles. Los que vivieran en el reino deberían hacer la obras más grandes que las que yo hice, no mostrando mayor poder ni viviendo vidas más grandiosas, sino que al ser hombres que reconocían mi divinidad, la oportunidad de obrar en mi nombre aumentaría. ¿No? Todo esto es metafórico, no se lee con literalidad. Bueno, por último, porque siempre nos extendemos mucho, compañeros, aquí dice servicio, y viene a ser lo mismo. Entonces, todo se va encuadrando, ¿no? Los pueriles trabajan en beneficio propio, los pueriles trabajan en beneficio por los demás, por encima de mis propios intereses, los intereses de la comunidad, ¿verdad? Servicio del egocentrismo al altruismo, y acá el espíritu de servicio. Si no soy para mí mismo, ¿quién lo será? Pero si solamente soy para mí mismo, ¿qué soy? Y si no ahora, entonces ¿cuándo?
En todas las grandes religiones que cantan las alabanzas de generosidad y el servicio, que el principio guía sea hacer todo lo que puedas por los demás. Apremia Confucio. Cuando preguntaron a Mahoma qué acciones podían considerarse excelentes, replicó: alegrar el corazón de un ser humano, dar de comer al que tiene hambre, ayudar a quien está afligido, aligerar la carga de quien está triste y remediar los daños de quien ha sido herido. Tanto Mahoma como Jesús son radicales. Mahoma jamás decía no cuando se le pedía cualquier cosa. Jesús recomendaba: da todo a aquel que te pida y nunca te rehuses cuando quieran tu ayuda. El sabio rabino dice, no acá, todos decíamos barreras al crecimiento de la generosidad. Aquí dice: desperté y vi que la vida es servicio, actué y vi que el servicio es alegría. Dice aquí respecto a la Madre Teresa de Calcuta: noto que usted y los cientos de hermanas que están en su equipo tienen aspecto de mucha alegría. ¿Están fingiendo o no? En absoluto. Nada nos da tanta felicidad como acudir con verdadera piedad a alguien que está mal herido. Les juro, dijo después el reportero, que jamás había percibido semejante sentido de alegría. La embriagante experiencia de dar. El servicio como práctica suprema, el servicio como medio. El servicio es una cosa a practicar para llegar al cambio, pero también es un resultado del cambio. La ofrenda de los momentos que les acabo de leer. ¿Ya? El poder interesarme cada vez menos en mis planes y proyectos. El estar movido a la acción por lo que la vida me pone delante. El no predeterminar yo las cosas, el dejar de jugar a ser Dios. Todo se conjuga por completo. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?